estudiante Yandel Perezcolqui del segundo A de secundaria. El día de hoy me ha tocado exponer sobre la Iglesia en la Edad Media. ¿Por qué la Iglesia tenía tanto poder en la Edad Media? La Edad Media fue una época profundamente religiosa, por eso la Iglesia católica tuvo mucha influencia sobre la sociedad. Y aunque existían otros credos, en el siglo XI Europa era en gran parte cristiana. Las causas de su influencia fueron la unidad de la fe cristiana en Europa occidental, el predominio cultural del clero, es decir, prácticamente fue la única clase letrada en la Edad Media, la íntima conexión entre la Iglesia y el poder civil, la que no siempre fue armoniosa, la eficiente organización eclesiástica y su severa disciplina, su creciente poderío económico. La Iglesia era dueña de grandes riquezas y enormes extensiones de tierra. Este gran poder también se debió a la ola de fervor cristiano que envolvió a las clases humildes. La fe se fundaba en la esperanza de una vida mejor. La Iglesia orientaba a sus feligreses evitando que cayeran en herejías. Para conseguirlo contaba con tres poderosas armas: la excomunión, el interdicto y la Inquisición. Mecanismos de protección de la Iglesia medieval. La excomunión consistía en la expulsión de la comunidad cristiana a todo aquel que no obedecía las órdenes de la Iglesia. Era considerado el peor castigo de la época medieval. El interdicto era un castigo eclesiástico aplicado a toda una región o provincia. La Inquisición, fundada en el siglo XII por el Papa Inocencio III, era un tribunal eclesiástico que buscaba castigar las herejías. Para obtener información, los inquisidores torturaban a los acusados. Los castigados, que variaban según el pecado, iban desde pasear un burro con una soga en el cuello y un gorro puntiagudo llamado San Benito, hasta ser quemado en la hoguera. Organización política de la Iglesia. El Papa, máxima autoridad de la Iglesia católica. El Colegio Cardenalicio, es un consejo de alta jerarquía eclesiástica. Los arzobispos, autoridades de una arquidiócesis. Los obispos, autoridad de una diócesis. Los abades, encargados de conferir las órdenes menores a los miembros profesos de su casa. Los sacerdotes, su función era atender las obligaciones religiosas de la Iglesia. División del clero. Clero secular. En el lenguaje religioso, el mundo, seculum, aquellos que viven en contacto con el mundo. También es llamado clero diocesano por pertenecer a una diócesis. Lo forman el Papa, los arzobispos, los obispos y los párrocos. Es aquel que lo integran aquellos que viven total o parcialmente en un convenio. La palabra regular tiene su raíz en el latín regula, traducido como regla. Sus miembros viven bajo un estilo, una regla de vida muy específica. Problemas que afrontó la Iglesia católica. Reformas eclesiásticas. En el siglo XI, el clero regular reaccionó en contra de la relajación de las costumbres de la Iglesia y del poder de los laicos sobre ella. El movimiento monacal de reforma fue dirigido por dos conventos benedictinos. Reforma cluniacense. La primera reforma partió de la abadía de Cluny, fundada en el año 910. Los monjes de Cluny optaron por la protección exclusiva del Papa y no la del obispo o la del señor feudal, y reforzaron a la autoridad del abad. Bajo estas condiciones nació la orden cluniacense, que se extendió con rapidez en Europa. En su momento de máxima popularidad, a comienzos del siglo XII, poseía cerca de 1500 monasterios, todos ellos bajo la autoridad del abad de Cluny. Reforma cisterciense. A mediados del siglo XII, los cluniacenses se alejaron del ideal de vida benedictino, enriqueciéndose en extremo. Esto dio origen a una segunda reforma que partió de monasterios y de Aux, también en Francia. Su promotor fue San Bernardo de Claraval, verdadero organizador de la orden cisterciense, que se propagó por Europa en el siglo XIII. Promueve el ascetismo, el rigor litúrgico, dando importancia al trabajo manual y a la función social. La orden ejerció una influencia importante en los ámbitos intelectual o económico, así como en el ámbito de las artes y de la espiritualidad. El cisma del Oriente. Los obispos de Bizancio se negaban a reconocer la supremacía eclesiástica de los pontífices romanos. Esto, unido a las diferentes opiniones sobre los ritos y disciplinas, hicieron que la unidad cristiana se quebrase. En el siglo XI, 1554, Miguel Cerulario, patriarca de Constantinopla, proclamó la separación total de la Iglesia bizantina. A partir de entonces hubo en Europa dos iglesias cristianas,
la ortodoxa griega de Oriente y la romana de Occidente, usualmente llamada católica. La querella de las investiduras. En el año 1075, el Papa Gregorio VII, que soñaba con una iglesia libre de la influencia de los emperadores alemanes, publicó un decreto que prohibía a todos los laicos investir a cualquier miembro de la iglesia. Esto originó una serie de conflictos entre el Papa y el emperador alemán Enrique IV. La querella de las investiduras. Este conflicto concluyó en 1122 con la firma de Worms que se pactó el Papa Calixto II y el emperador Enrique V. A través del concordato, el emperador renunció para siempre a la designación de obispos y papa. A partir de entonces la Iglesia Católica se fortaleció. El cisma de Occidente. Ante la pretensión del rey francés Felipe IV el Hermoso de cobrar impuestos al clero y participar del nombramiento de los obispos, el pontífice Bonifacio VIII se enfrentó a este. Como respuesta a este hecho, Felipe IV intervino militarmente en Italia y apresó al Papa, quien murió tiempo después de haber sido liberado. El obispo francés Clemente V fue elegido papa, apoyado por el Felipe IV y trasladado a la sede de la iglesia a la ciudad francesa de Avignon en 1308. En 1378 fue elegido Papa Urbano IV, obispo italiano, mientras una asamblea de cardenales franceses designó al francés Clemente VII como pontífice, y así la cristiandad occidental se dividió en dos bandos. Francia, Escocia y los reinos españoles obedecían al Papa de Avignon. En cambio, Inglaterra, el Sir, Portugal y los estados escandinavos obedecían a Roma. En 1417 se restableció la unidad católica mediante el Concilio de Constanza y la elección del Papa Martín V. Muchas gracias.